El fracaso de Roboam. Aquí, hermanos, en este capítulo número 12 encontramos la narración de esta historia que sucedió en la vida real. Y usted puede ver acá un acontecimiento que se da y se refiere específicamente al hijo de Salomón. El hijo de Salomón, Salomón muere, y al morir Salomón, entonces asume el cargo, pero le hacen una pregunta, cómo iba a ser la forma de gobernar de Roboam. Y usted ve en el desenlace que Roboam empieza muy bien, porque empieza diciéndoles, teniendo paciencia con ellos, no les impone, y lo primero que hace es que los hace esperar 3 días para poderles dar una respuesta. Usted ve ahí que Jeroboam le pide una respuesta referente a, querían saber cómo iba a ser la forma en que ellos iban a ser gobernados por él. Empieza bien porque no da una respuesta instantánea, sino que pide 3 días. Se va en esos 3 días a consultar con sus consejeros, y resulta que los consejeros que él tenía eran los de su padre. Su padre tenía muy buenos consejeros, le dan un consejo acertado, y el consejo era sencillo, era los tiempos han cambiado, Roboam, ya no es el tiempo de tu papá, sino que es el tiempo tuyo, y en este tiempo tuyo ya no puedes seguir aplicando la misma forma de gobernar que aplicó tu papá. Tu papá fue duro, y entonces ahora tú lo que tenés que hacer es, tenés que ser amable, tenés que ser un poco más suave, un poco más tranquilo, para que este pueblo te sirva. Ahora, ese fue el consejo de los asesores de Salomón, pero dice acá la palabra que también este joven se fue a pedir consejo a sus amigos de infancia, y sus amigos de infancia le dieron otro consejo, y el consejo que le dieron es que la medida que había implementado su papá, que la subiera extremadamente más. Y resulta que a los 3 días vienen a pedirle la respuesta, viene Jeroboam a pedirle la respuesta a Roboam, que era la respuesta que tenía. Y entonces resulta que Roboam toma y asume la respuesta de sus amigos, y esa es la que él viene y le da. Ahora, esta respuesta que él le da tiene repercusiones difíciles y complicadas para Roboam, porque esta respuesta lo lleva al fracaso a Roboam. Y esto hace que el gobierno, las tribus, se separen, y esto hace que Roboam experimente un fracaso rotundo. Ahora, al ver este desenlace, hermanos, y esta situación, pareciera que este tipo de situaciones no tienen realmente la importancia, y no tienen como la importancia para poder salir adelante en la vida. Pero acá encontramos mucha enseñanza, y dentro de las enseñanzas que encontramos acá referente a esta historia es que muchas veces nosotros, los seres humanos, también como que operamos de la misma forma que lo hizo Roboam. Fíjense que muchas veces nosotros, los seres humanos, siempre pedimos consejo. Yo no digo que los seres humanos no pedimos consejo. La mayoría de los que estamos acá siempre hemos pedido consejo. Pero fíjense que la situación es que el consejo que se pide
es un consejo meramente por curiosidad. Y ese fue el caso de Roboam. Roboam no estaba interesado en echar a andar el consejo que le había dado los ancianos. Simplemente él solo quería saber qué opinaban ellos. Pero realmente no era con la intención de echar a andar aquella idea de los ancianos. Entonces, muchas veces los seres humanos vamos, a medida que la vida va avanzando, nos vamos llenando de fracasos y de golpes. Si usted revisa, si usted tiene 30 años, tiene 40, tiene 60, ya en su vida hay muchos fracasos. 2 divorcios, 2 matrimonios, un montón de hijos, esta ruina en esta área, esta otra acá. Pero uno siempre debe de preguntarse cuáles son las causas de los golpes que uno recibe. Porque cuando uno logra identificar las causas por las cuales nosotros tenemos ese resultado, entonces vamos a poder evitar el que vuelva a haber un resultado de la misma forma. Eso es como se dice, hay un dicho que dice que cuando uno se cae con una piedra y no la quita, con la misma piedra se vuelve a tropezar. Y eso es bien cierto. Yo hace algunos años a mí me pasó eso. Había una piedra que me botó y esa piedrita, yo dije, a veces uno por lástima o por subestimarla no la quité y volví a pasar en el mismo lugar y esa misma piedra me volvió a botar. Entonces muchas veces uno piensa que aquellas cosas que hicieron que nosotros fracasáramos y que fuéramos golpeados no nos van a afectar y no las analizamos y solamente le damos vuelta a la hoja y pensamos que las cosas se tienen que reinventar de una nueva forma y solo le damos vuelta a la hoja sin analizar las causas. Entonces nosotros tarde o temprano vamos a volver a tener el mismo resultado. Entonces la situación es que Roboam viene y entonces comete el mismo error que los seres humanos seguimos cometiendo. Consultamos, pedimos consejo, pero no para llevarlo a cabo, sino para tener una curiosidad que dice fulano. Por darles un ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que usted lo vea. Fíjense que hace algunos años, en los 80s y en los 90s, la forma para poder casarse era esta que le voy a comunicar. Usted iba, por ejemplo, a usted le gustaba una persona, X, un joven o una joven. Entonces usted iba donde el pastor antes de decirle nada. Y entonces venía usted y le decía, mire pastor, fíjese que a mí me gusta esta persona, yo me quiero casar, y entonces me gusta esta persona, me gusta esta otra y me gusta esta otra. Y entonces venía el pastor y le decía, mira, fíjate que yo pienso que esta vas a tener este resultado, en esta vas a tener este otro resultado y en esta vas a tener este otro resultado. Y entonces en base a esa opinión venía la persona, venía el joven y entonces decía, me voy por esta, me voy por esta. Entonces cuando ya se iba por esta, entonces ya venía el joven, se acercaba a esa persona, se hacía amigo, la invitaba a un café o esto y lo otro y acá. Y entonces se le acercaba y de esa forma ya se iba dando aquella situación. Y entonces esos eran los parámetros para poder tener un resultado positivo. Y entonces ya cuando usted veía a aquella persona que llegaba y se casaba, y entonces literalmente muchos de ellos eran matrimonios literalmente bendecidos, con un buen futuro, con imperfecciones como todos, pero había un buen resultado. Había un buen resultado y literalmente perduraban porque
ya se había hecho un análisis de un montón de situaciones. Un análisis sin estar enamorado, un análisis sin estar loco, un análisis con personas de experiencia, realmente si aquella persona era la adecuada. Pero eso cambió. Le estoy hablando de los 80s, 90s. Eso cambió. ¿Cómo es ahora? Ahora eso es totalmente diferente. Ahora, para no cambiar el tema y el paso, la iglesia tiene 26 años. Sí, 26 años tiene la iglesia. ¿Sabe cuántos casos se han dado así como en los 80s, aquí en 26 años? 2 casos. 2 casos que han llegado con el pastor de esa forma. Y el muchacho que se casó fue donde el pastor, antes de decirle esto y lo otro, y se casó con esa persona porque se llegó a esa conclusión como decimos, en sesión de junta, se llegó a esa conclusión que esa era la persona y se casó con esa persona y ese matrimonio infeliz. 2 casos en 26 años. 2 casos en 26 años. Eso le dice mucho. Ahora, ¿qué es lo que se hace comúnmente? De repente, así de la nada, mire, pastor, aquí está la tarjeta, quiero que esté el sábado en mi casamiento. Y la gente dice, y hay muchos que se han ido de la iglesia porque como de un día para otro, de una semana para otro, o de un mes para otro, o de un par de meses, y haya, por ejemplo, en la iglesia nosotros agendamos todo el año. Por ejemplo, ahorita diciembre agendamos todo el año, todo este nuevo año se agenda con fechas y ya están comprometidas. Entonces, si usted le dice al pastor, mire esto, ya está, probablemente ya está agendado. Y entonces mucha gente se ha ido porque el pastor no estuvo en el casamiento de él, cuando le dijeron 3 días antes o una semana antes. Y entonces, vea usted cómo es la forma ahora para tomar decisiones. Entonces alguien puede decir, ¿y a mí qué me importa eso? ¿Qué me interesa eso, esa forma? Le voy a decir algo. Si usted puede predecir el futuro, usted la hace. O sea, si usted logra predecir para dónde va la tendencia, usted la hace. Entonces, eso es lo que significa tener un consejo. Cuando una persona le da un consejo a otro, lo que está haciendo es diciéndole, mira, en el futuro va a pasar esta situación, para que usted lo entienda. Cuando yo voy hacia una persona a decirle, mire, yo necesito un consejo de su parte, lo que yo le estoy pidiendo es que me adivine el futuro, para que lo entienda, pues. O sea, dígame qué me va a pasar en el futuro. ¿Qué me va a pasar en el futuro? Y entonces Roboam, eso fue lo que hizo. Fue donde los consejeros de su padre y con la experiencia. Mire, le voy a decir algo. Los años dan la experiencia. Los años dan la experiencia. Pero la experiencia no solamente la dan los años. No me estoy refiriendo a que alguien tiene que ser de 80 y de 70 para tener experiencia. No, por ejemplo, un médico que se acaba de graduar de 20 años es un gran experto en un montón de enfermedades y tiene 20 años. Y nunca le ha dado un cáncer y le puede dar la cura para el cáncer. Y nunca ha tenido cáncer. Sencillamente es un estudioso de aquella situación y tiene 20 años. No confundamos que porque tiene 80 usted le va a ir a preguntar. No me estoy refiriendo que le vaya a preguntar al de 80, porque el de 80 a veces está bien curtido y un gran rebelde y está lleno de fracasos. No necesariamente el que tiene 80 tiene una gran experiencia, tiene una gran experiencia de fracasos muchas veces. O sea, lo que me estoy refiriendo, por eso le estoy dando el ejemplo, un joven que se ha graduado de 20 años de medicina, tiene una gran experiencia pues en esa área y nunca ha tenido cáncer. Y usted lo ve y le pagan 30 pesos, 40 pesos por dar una receta para curarse de un cáncer, para curarse de una enfermedad. Y nunca ha tenido esa enfermedad y cura de la enfermedad. O sea, para que usted vea que la experiencia no es por años. No nos estamos refiriendo a los años. Nos estamos refiriendo a que hay personas que han ido evaluando cada fracaso de su vida y han ido mejorando, identificando las causas. Entonces, Roboam
Vamos a darle un fuerte aplauso esta mañana al Señor. Los veo muy serios, hermanos. Roboam va a donde los consejeros de su padre y le dice: cuando usted pide un consejo, yo necesito que me diga qué me va a pasar. Y entonces le dicen, los ancianos, probablemente hayan sido jóvenes o hayan sido de edad, los ancianos le dicen: mira, fíjate que ahora es un tiempo diferente. Ahora es un tiempo diferente. Fíjate que tu papá gobernó con mano fuerte y vos ya no podés seguir gobernando igual. ¿Cómo se llama eso? Criterio. Criterio. Una de las cosas más difíciles en la vida es lograr tener criterio, hermano. Eso es difícil. Eso es dificilísimo, lograr tener criterio. Fíjense que hace algunos años, yo me crecí en aquella idea de, le puedo decir esto, en la idea de aprenderse, le puedo decir, de aprenderse los códigos de memoria. Y entonces hubo un momento, que yo lo que hacía era, con los códigos, me dormía y me los ponía así, mire. Y me los aprendía. Pero resulta que cuando me los aprendía, al cabo de algunos meses, al cabo de algunos años, se me olvidaba todo. Y entonces yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y no le encontraba sentido a aquello. O sea, no le encontraba sentido. Pero como moviéndole el ajedrez, porque es bien feo eso, ¿verdad? Es bien feo que usted se aprenda algo y ya a los 6 meses se le olvida todo. Es bien feo que usted aprenda francés y ya a los 6 meses se le olvida todo, pues, para que lo entienda. Y usted gastó $10,000 en 10 años. Es bien feo. Y entonces yo digo, ¿qué pasa con esto? Pues, o sea, yo no puedo seguirme aprendiendo las cosas para que se me olviden. Pero así. Entonces llegué a una conclusión que tenía que agarrar criterio. ¿Y cómo se agarra criterio? Con las experiencias vividas, no anécdotas, experiencias vividas se agarra criterio. Pues sí, pero digo yo, si no tengo experiencias vividas, entonces ¿cómo voy a agarrar criterio? Entonces se me ocurrió una idea: empezar a leer jurisprudencia. Y entonces en la jurisprudencia, ahí está. ¿Qué es la jurisprudencia? Son casos que ya sucedieron, que se documentan, y ahí están puestos y están públicamente. Y entonces empecé a leer esto. Cada caso es una novela, para que usted lo entienda. Entonces, cuando empecé a leer eso, entonces mire, me cambió la vida rotundamente. Entonces, si alguien me pregunta, mire, fíjese que sucedió esto, entonces yo lo que hago es buscar en mi biblioteca algún caso similar que haya pasado, lo tengo en la computadora, voy a buscar esa sentencia y pum, y logro armar la idea. Porque ya sé, hay cosas que las leí hace 10 años y ahí están, hace 5 años y ahí están, para que usted tenga una idea. Entonces, de esa forma, usted agarra criterio. Porque cuando a usted le preguntan, mire, fíjese que, por decirle algo, yo no sabía, por ejemplo, este es un criterio muy propio que lo agarré en una idea de eso. ¿Por qué usted ha visto que tapan las placas de los vehículos? ¿Por qué cree que las tapan? Averigüe, ¿por qué cree que las tapan? Porque cualquiera puede poner un reporte de robo con el número de placa suya y le hace pasar un mal momento. Se la ve y le ponen y lo pueden poner y se lo llevan. Y entonces, pero ese es un criterio muy propio de una experiencia vivida.
Entonces, eso es lo que tenían los ancianos, para que usted entienda. No nos estamos hablando a que el viejito tiene una gran experiencia, sino que ya tenían hechos vividos. Mira, lo que te va a pasar es esto. Esto es lo que te va a pasar. Si vos seguís siendo fuerte, vas a perder el reino. Dicho y hecho, perdió el reino Roboam. Den un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Entonces, usted ve la gran diferencia entre el ayer y el hoy. En los 80, como le decía, que se casaban, diferente a lo de ahora, completamente. Entonces, muchas veces uno piensa, cuando uno está siendo gobernado, cuando la persona está siendo gobernada, porque siempre estamos siendo gobernados por alguien. Entonces, uno piensa que el otro que nos da la opinión quiere que nosotros hagamos eso. No confunda manipulación, porque hay muchos padres que son manipuladores. Ese es otro pisto. No confunda manipulación. Manipulación es una cosa y consejo es otra. Porque muchas veces uno quiere manipular a la otra persona para tener un resultado, y muchas veces es cierto, pero no muchas veces debe de ser así. Por eso es que usted siempre usted tiene que tener ese cuidado. Tiene que tener ese cuidado. Muchas veces usted tiene que tener ese cuidado. ¿Cuál cuidado? De que aquella sea una opinión y no una manipulación. Entonces viene el caso de Roboam y le dicen, mira, lo que va a pasar es esto. Lo que va a suceder es esto. Ya no podés seguir gobernando de esa misma forma. Entonces uno, cuando está siendo gobernado, piensa que lo quieren manipular, y muchas veces no es que lo quieren manipular. Usted que me está escuchando, sus padres muchas veces no lo quieren manipular. Es que mire, hay cosas reales, o sea, hay caminos ya diseñados, pues, vaya. Usted le quiere ir bien en las finanzas. Usted quiere ir bien en las finanzas. Sencillo, no gaste más de lo que usted gana. Si usted gana 100 pesos en el mes, entonces usted tiene que gastar 70, 10 del diezmo, 10 para otros gastos y 10 para otros y otras cosas, y solo vivir con 70. Eso es todo. O sea, no hay donde inventar, pues, para que vamos a crear una nueva economía en donde gastemos 200 y sintamos que estamos gastando 70. No hay, o sea, no hay nada nuevo por descubrir, pues. Usted quiere rebajar de peso, deje de comer tortillas. Es una suma y resta sencilla. O sea, no hay que usted se va a tomar una pastillita, mire, que esa pastilla ya va a ver, nomás usted se levante, va a amanecer sin 1 libra menos. No, tiene que dejar de comer pupusas, punto. Tiene que dejar de tomar gaseosas. Sencillo, no hay fórmulas mágicas. Entonces, muchas veces usted que está siendo gobernado, nosotros que estamos siendo gobernados, pensamos que alguien nos quiere manipular y nos quiere que nosotros hagamos las cosas como ellos quieren. No, es sencillamente que hay cosas que ya no se pueden cambiar. Son así, pues. Ya está el camino hecho. Ya está el camino hecho. Yo me recuerdo de una frase que mis padres me dijeron a la edad de como 12 o 15 años, recuerdo, y que me gustó mucho. Y me asentó bastante porque parece que mis padres son fuertes, pero no son fuertes. Simplemente mis padres apelan a la razón. Y entonces me recuerdo que mi papá me sentó una vez y me dijo, mire hijo, me dijo, yo veo que usted anda loqueando, esto y otro. Entonces, yo aquí no le prohíbo nada. Ay, qué bueno, dije yo. Qué bien. No, aquí en la casa no está prohibido nada. Qué bien. Y está qué chivo. Usted puede hacer lo que usted quiera, me dijo. Vaya, pero me dijo, hay ciertas cosas, me dijo. Y de las cosas que le voy a aclarar son estas. Hasta este día yo no les he fallado.
Les he dado el mejor estudio, les he dado esto, esto y esto. Pero el día que ustedes me fallen, yo les fallo. Esas fueron las palabras textuales. El día que ustedes me fallen, yo les fallo. Uf, yo sentí como que era verdad. Y que era verdad, pues. Y entonces yo empecé a analizar aquellas cosas y dije, sí, la verdad que nunca me han fallado. Pero el día que yo falle, me van a fallar. Así que cuando usted me dijo, cuando usted quiera mujer, me dijo, está bien, me dijo. Ahí me dice, me dijo, pero solo lo único que le voy a pedir es que aquí en esta casa ya no, me dijo. Le voy a buscar una casa para que se vaya a alquilar y ahí se va, me dijo. Pero eso no es manipulación, hermano. Eso no es manipulación. Ese es un buen consejo. Ese es un consejo sabio. Mira, si vos querés esto otro, pero muchas veces nosotros queremos, o sea, imponernos. O sea, queremos imponernos en territorios ajenos. Como que usted vaya a Estados Unidos a querer mandar, pues vaya. Entonces el hijo va a Estados Unidos, o sea, el hijo quiere mandar en territorio ajeno, pues vaya. Imagínese qué feo se ve eso. Si usted quiere mandar, que exactamente vaya, busque una casa, la alquila, la compra, vea qué hace y ahí usted hace lo que quiera. Si quiere hacer orgías, si quiere locura, hace lo que usted le pegue la gana. Pero no se esté complicando, pues. Pero ya el futuro ya está predeterminado. Si usted se va por esa vía, ¿qué va a pasar? Usted va directo al fracaso. Denle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. El consejo de los jóvenes fue, mira, si haces esto, te va a ir mal. Muy bien, Roboam, esperó 3 días, pidió consejo, pero todo era por curiosidad. La clave era el buen trato. O sea, pero usted ve en la triste situación que terminó Roboam en un fracaso tremendo. Mire, hermanos, usted lo que tiene que tener es criterio. A estas alturas de la vida, en su vida espiritual, usted ya tiene que haber agarrado criterio. Usted ya no puede seguirse guiando por los vagos de la colonia. Usted ya no puede seguirse guiando por lo que dice la gente. Usted ya no puede seguirse guiando por sus emociones. O sea, uno tiene que ir agarrando criterio en base a las experiencias que vamos tomando. O sea, pero ¿qué sucede? Muchas veces nuestros consejeros son las personas equivocadas. Mire, usted no debe de permitir que nadie lo influencie. Usted tiene que tener su propio criterio. Vea lo que hicieron en Roboam sus amigos. Sus amigos lo llevaron al fracaso. Tus amigos no son tus amigos. Tus amigos muchas veces son tus enemigos. Porque amigo de nosotros no hay. En esta vida tanto tienes, tanto vales. Así de sencillo. Así de claro. Entonces, porque el único amigo del ser humano es Dios. Ese es el único. Ese es el único que va a estar en el momento de la enfermedad, en el momento de la crisis, en el momento difícil. Es el único es Dios el que estará con nosotros. Den un fuerte aplauso pues al Señor. Roboam llegó al fracaso y mucha gente sigue golpeada por los fracasos porque no entienden esta verdad. ¿Cuál verdad? Se dejan influenciar por sus amigos. Mire qué fácil. Mire qué fácil es iniciar un ministerio para todos aquellos calenturiosos. Es bien fácil. Usted viene donde el pastor y le dice, mire pastor, fíjese que yo ayer tuve un sueño y el sueño que tuve fue que yo me veía predicando. Y yo siento que eso es de Dios.
Vaya, entonces le va a decir el pastor, fíjate que tenemos una plaza allá en San Miguel, venda la casa que tiene aquí en San Salvador, vamos a ir a orar por usted, vamos a buscar un local allá en San Miguel. Iniciamos la obra con un par de sillas y le vamos a regalar unas 100 sillas. Eso es de Dios, fíjese. En Santana tenemos otra plaza. Y así sucesivamente tenemos varias plazas en todo el país. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Mucha gente lo que hace es salir corriendo como enemigos. Esa no es la forma. Esa no es la forma. ¿Por qué? Porque, hermano, si en esto no lo ha llamado Dios, usted tira la toalla en los primeros 6 meses. ¿Cómo va a aguantar? ¿Y de qué va a vivir? Por fe. Por fe. Y hermano, ¿y puedo trabajar? No, ya no se puede trabajar. Ya no se puede. Se tiene que dedicar 100% a la obra. ¿Y entonces cómo le hago? Pídale a Dios. O sea, es sencillo, pero ese es el consejo. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Uno sumarse a un ministerio, sumarse a una iglesia y ahí estar siendo bendecido. ¿Por qué? Porque usted está haciendo lo mismo. O sea, el que trae las personas para el evento, las personas se le convierten a través de la palabra, a través de Dios. Entonces, esos puntos no son del pastor, esos puntos son de todo el equipo, ¿ya? Entonces, pero allá solo, allá desamparado, usted yendo a abrir la iglesia, cerrándola, dándole de comer a los chuchos, dándole de comer a esto otro y aquí y allá, usted haciéndola, predicando, cantando. O sea, ¿qué resultado va a haber? O sea, es que allá en el cielo, le voy a decir esto, allá en el cielo no le van a decir, mira, qué bonita tenías la iglesia, qué buenas flores la tenías. Allá en el cielo le van a decir cuántas almas te ganaste en tu ministerio. O sea, eso es como para que lo entendamos al estilo mundialista, ¿cuántos goles echaste? Pues, ¿aló? ¿Cuántos goles echaste? Entonces mucha gente se dedica a arreglar las flores, pues, y eso no tiene repercusiones de nada. Lo que interesa son los goles. Por ejemplo, los que están en Misión Evangélica El Remanente, en 26 años, póngale a 100, 200 almas cada evento, ya son unas 1,600. Allá vamos a llegar y le vamos a decir, Señor, estos son los goles del pastor, no, de todo el grupo. Aquí estamos, Señor, como Misión Evangélica El Remanente. Tú fuiste el que obraste. Pero ahora analicemos ese que está ahí solo, ahí limpiando, barriendo, de ahí se pone a cantar, de ahí se pone a dirigir, de ahí se pone a darle comer al chucho, de ahí va a visitar a alguien. Y entonces, ¿cuáles son tus resultados? No, Señor, si yo hubiera todos los días hacía culto. Sí, eso no tiene nada que ver. Goles necesito, dice el Señor. Goles. Entonces, ese sería el consejo para el calenturioso. Mire, no se meta donde no tiene que meterse. Dice Spurgeon, mire, si usted es albañil, dedíquese a ser albañil. No se meta a esto, porque, mire, si usted se mete al ministerio es para toda la vida. Porque usted no puede estar ahora parado y mañana caído, porque va a servir de piedra de tropiezo. Y entonces, ¿qué sucede? Ese es el consejo. Mire, esto va a pasar. Entonces, aquel que tiene esa imaginación, ese deseo, muy bueno, bajo la cobertura de alguien. Pero mire, la mayoría lo que quieren es su propio nombre, su propia idea, pero ese no es el consejo. ¿Qué va a pasar? No vas a poder tener los resultados positivos. Porque nosotros queremos, no, porque no hay nada más. O sea, ya no se puede. Ya hay cosas que están predeterminadas para que lo entendamos. Ahora usted tiene que hacer un análisis, con esto termino. ¿Quiénes son sus consejeros? ¿Quiénes son sus consejeros? ¿Quiénes son los que lo influencian a usted?
Le puedo apostar que sus consejeros es un influencer, un tiktokero, lo menos. Usted ve la gente, el influencer se viste de tal forma y andan todos los tales influenciados de la misma forma. O sea, uno dice, ¿qué está pasando aquí? O sea, somos una marioneta. No, hermano, y usted no se puede dejar influenciar porque mire, porque este es grande, porque este es millonario y porque esto otro, porque esto aquí, allá. No, o sea, usted no se tiene que dejar influenciar de ningún ser humano, de ningún ser humano. Usted tiene que tener un criterio propio, que el único amigo del ser humano es Dios y el único que nos puede influenciar es Dios a través de su palabra. Cuando uno escucha la palabra, lee su palabra y ahí en la palabra dice, mira, tenés que hacer esto, entonces uno se pliega a ella y vamos a tener los resultados positivos. Vea estas ideas. Roboam tenía la corona, tenía la ley, el templo, los sacerdotes, los levitas, pero no tuvo la bendición del Señor. ¿Y por qué no la tuvo? Porque fue en contra de la marea. Porque fue en contra de la marea. Mire, uno tiene que tener mucho cuidado con las personas que uno se rodea. Con mucho. Porque mire, la mayoría de personas con las que uno se rodea quieren imponerle a la otra persona. Quieren imponerle a la otra persona. Dice alguien, mire hermano, yo soy cristiano y puedo ir a una discoteca, puedo tener una novia en conversa. Le voy a decir esto en base a mi experiencia. Yo recuerdo que tuve siempre aquí siempre se nos ha predicado que el yugo desigual, que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas y todo lo que usted y yo sabemos. Bueno, pero yo una vez, como dicen, me tiré el cerco, entonces tenía mi novia en conversa, creo que tenía como 16 años. Y entonces, con esa novia en conversa, me volvía loco, pues bonita y me gustaba y esto y lo otro. Y entonces, la situación fue cuando estábamos allá en Montelimar, porque en la graduación del colegio nos íbamos a Montelimar 3 días, o sea que sin padres, sin madres, para que tengan una idea, todos allá en la graduación. Y entonces, allá, solo el director, y entonces allá en la noche, en la discoteca, me pone una cerveza. Y yo dije, ¿qué es esto? Dije, nunca me la había propuesto. Ya teníamos meses y me pone una cerveza. Yo dije, ¿qué es esto? Dije. Y entonces hubo un choque interno horrible, man. Horrible. De alguien que no había sido criado en aquello. Y entonces le dije, no se la va a tomar, me va a despreciar, me dijo. Y yo, sí. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? Y después en la casa de ella me ponía wine coolers. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo acá? Entonces, esa sería mi jurisprudencia para aquellos que quieren tener novia en conversa, pues para que entiendan. Yo no se la voy a prohibir, pero cuando ella lo lleve a la discoteca, cuando le ponga la cerveza, cuando le ponga el ron, cuando lo ponga a bolo, ¿qué va a hacer? Usted que se ha criado en la iglesia, usted que es hija de Dios, que es hijo de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Dígame. ¿Se la va a tirar? Dele. Va directo a la muerte, va directo al fracaso. Entonces, o sea, que el evangelio no prohíbe nada, pues por eso le digo, mis padres nunca me prohibieron nada, simplemente ahí está lo que te va a pasar. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder. Entonces, entra uno en un choque interno. Entonces, mire, el inconverso, entonces mi recomendación podría ser
Mire, no tenga, porque es mentira que usted va a tener una novia inconversa y no lo va a llevar a la discoteca, porque si usted no va a la discoteca con ella es aburrido. Usted es pato, es gato. Y entonces, ¿cómo? Pues, o sea, no va a poder, no se puede. No se puede, no se puede. Entonces, y después, si no toma, le va a decir que no, mejor me voy con el peludo porque ese sí toma. Entonces, no se puede. Entonces, mi experiencia le voy a decir, mire, mejor no, porque, o al menos que usted no sea creyente, que no sea cristiano y usted se sienta bien con eso. Pues. Entonces, si usted no es cristiano, no estamos hablando nada. Pues si usted es mundano, usted no quiere nada de las cosas de Dios, dele, sin lástima. Usted no va a sentir nada en el corazón porque usted no es nada. Pero si usted es algo, yo le recomendaría que no lo haga. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Mire, hermano, me voy para Estados Unidos, dice la gente. Bueno, un soltero, yo digo, sí, está bien, váyase. Probablemente. No tiene un compromiso, pues un soltero sin hijos, lógico, ¿eh? No me estoy hablando con un soltero con hijos y deja tirados los hijos aquí, ¿verdad? Podría ser, váyase. Le puede ir bien una nueva vida. Pero ¿qué dice el consejo? El futuro. ¿El futuro cuál es? De todos los que se han ido, ¿qué pasa? Tenían 20 años aquí. Dormían como pajaritos. Uy, que eran una melcocha los juntos. Pero qué raro, mire. De 20 años de casado, ¿qué sucedió? Ya en el camino se la consiguió el coyote. O se lo consiguieron a ella. A él o a ella. Porque yo conozco a varias gente que con el coyote se mete para pagar menos. Y si no se mueren en el camino. Pregúntenle y va a ver. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Lo que estoy les diciendo es que allá cuando llegan, mira, fíjate que me siento sola. Y ya como a los 3 meses, fíjate que ya tengo otro. Y se acabaron los 20 años que le juró amor. Eso es de todos los días, de todos los días, de todos los días. Entonces, hermanos, me voy. Dele, pero ya le estoy diciendo lo que va a pasar. Dele. Nadie le está prohibiendo, pero después no vaya a estar llorando. Después no vaya a estar llorando que sus hijos esto, que sus hijos esto otro. No, ya se sabe lo que se va a pasar. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener un criterio propio. Mejor aquí con unos 100 pesitos comiendo aguacatillo, pero aquí juntitos todos, ¿ve? Tortilla con sal, con queso, y Dios no nos va a desamparar y no nos ha desamparado. Así que las deudas ahí que esperen, y Dios siempre nos ha bendecido y tenemos un Dios poderoso que no importa que estemos en El Salvador, que estemos en Nicaragua, donde estemos en el país más pobre de la faz de la tierra, ahí hay un Dios poderoso para alimentarnos. Entonces, esas son las cosas que uno, ahí es donde uno tiene que tener el criterio, ¿verdad? ¿Me voy o me quedo? Dele, si se va a pasar esto. Y si se queda, también la va a pasar un poco difícil, pero como dijo el salmista, yo nunca he visto un justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Y usted es una hija y un hijo de Dios, y Dios está viendo que usted está haciendo las cosas bien. Y como usted está haciendo las cosas bien, Dios respalda a aquellos que están haciendo las cosas bien. Den un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. ¿Quiénes son sus consejeros? Revíselos. Revíselos. ¿Quiénes son sus consejeros? Me decía un maestro de filosofía general a mí, mira, Jorge, me dice, ¿sabes cómo me metí yo él era abogado y era de esos locos que andaban tirando piedras? Me dice, mira, ¿sabes cómo me metieron y cómo me influencié en esto? Me dice. Mire cómo son las cosas. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con quien anda. Y entonces, mira, me dice, uno iba a la guerra, por decirle algo. Y entonces dice que uno iba de ayudante. Él iba de ayudante. Y entonces, como ayudante, entonces el jefe
agarra las pistolas y se las da al ayudante, ¿va? Para cuando las necesitemos, me las pasas. Y entonces dice que él llevaba los fusiles, pero resulta que a la hora de los enfrentamientos, entonces ya no quedaba tiempo de regresarle el fusil al que se lo había dado. Entonces, el que le había dado el fusil, al otro le decía, tirá, mano, nos matan. Y entonces de esa forma agarraba el fusil y tiraba. ¿Me doy a entender? Y entonces así hacíamos en las marchas, me dice. Porque era de los jefes esos de las marchas, donde mataban toda esa gente aquí en El Salvador. Y entonces él era de los meros de eso. Y entonces me decía, de esa forma, en estas palabras, todos esos babosos me hicieron mancharme, me dice. Porque uno no sabe, uno es un niño, y entonces el niño lleva el fusil, y entonces a la hora de la hora, el otro le dice, tirá, que nos matan, entonces uno tiene que tirar y matarme. Y ya mató, y ¿qué va a hacer? Vea, tiene que tener uno mucho cuidado con quién anda. Es mejor andar solo que mal acompañado. Con nadie. Y además usted no anda sola, usted anda con el Señor en su corazón y Dios está ahí va en el carro. Usted no necesita compañía para sentirse feliz, porque la compañía ya la tenemos de parte de Dios para con nuestra vida. Vea cómo influencian a la gente. Entonces yo ando con un loco, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Entonces, ¿quiénes son sus consejeros? Ese es el mensaje. ¿Quiénes son? Revíselos, expúlguelos, sacúdaselos. ¿Por qué? Porque nosotros somos influenciables. Por más que nosotros queramos, somos influenciables. Me gustó un hermano que dice, hermano, fíjese que a mí me estaba matando el Instagram. Yo lo cerré, no tengo. Ay, qué bueno. No han notado algo, que esa cosa del Instagram da una gran ansiedad. Todos los jóvenes saben de eso. Quítese el Facebook, quítese el Instagram, no tenga eso y usted va a sentir la paz como en los tiempos de los 80. Le va a cambiar rotundamente. En Estados Unidos hay un hermano que nos invitó y me gustó esa idea. Y hay un campamento, para que usted tenga una idea, hay un campamento en California específicamente, en donde cobran muy caro y se llevan a las personas para desintoxicarlas de las redes sociales. Entonces, el requisito es dejar el teléfono y se lo llevan a uno 30 días a una montaña. 30 días a una montaña sin teléfono. Pudiera usted. Pudiera irse 30 días a una montaña sin teléfono. ¿Aló? Pudiera. Ahí es pagado. Para que usted tenga una idea, ese teléfono la está influenciando para mal. Lo está influenciando para mal. Quítese ese teléfono, déjelo. Si nosotros no nacimos con teléfono, si hubiéramos nacido con teléfono, Dios nos hubiera puesto uno aquí, ¿ve? Aquí nos hubiera puesto uno. Quíteselo, déjelo. Mire que hay una emergencia, mentira, no hay emergencia de nada. Todo es curiosidad, usted quiere saber qué está comiendo el otro. Quíteselo. Escuche la FM, mejor la AM, regrese a lo pasado. Es mejor eso que seguir contaminándonos con la comida barata de este mundo. Porque tarde o temprano usted va a ser la que va a sufrir las consecuencias. Usted se recuerda de las épocas de las novelas. ¿Por qué eran malas las novelas? Hoy la gente ya no ve novelas. Pienso yo, pues. ¿Por qué creen que son malas las novelas? Porque son satánicas. No, son malas. ¿Por qué? Se lo voy a explicar de esta forma. Vale.
Así como uno come la comidita, ¿verdad? Tiene vitaminas, la comida que más tiene nutrientes. Entonces, lo que uno ve también es vitamina. Entonces, ahí en las novelas, todas las novelas, el patrón se mete con la empleada, ¿verdad? Entonces, en todas las novelas hay intrigas, hay esto otro. Entonces, esa es la comida que uno se está metiendo. Y entonces uno sin querer se la está metiendo. Y dice, ¡ah! Y mire, le fue infiel. Y mire cómo besa. ¡Ah! Y entonces usted se está metiendo esa comida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Eso mismo usted va después a replicar con su familia, cuando usted está con su familia, con esto otro, y eso, porque eso se lo está comiendo usted y después viene y eso lo influencia y usted trata de hacerlo. Así, por eso son malas. Porque después usted va a andar haciendo lo mismo. Entonces no es que están prohibidas, sino que es una comida que usted se la come y después le resulta. Y entonces usted dice, ¿y por qué vino esta infidelidad? Pues si tanta novela que se metió. Sí. Mañana, tarde y noche viendo el Pedro y el Escamoso, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Pues, ¿y cómo no le van a dar ganas de serle infiel al hombre? Pues si en la mañana y en la tarde y en la noche. La de la 1, ¿cuál era? La de las 2, la de la mañana, la de las 10, la de las 2 y de las 8, ¿no? ¿Qué era? 3 novelas en el día. Entonces, ¿cómo no le van a dar ganas de serle infiel al hombre? Si está tanto año comiéndose eso. Tiene que tener cuidado que son las cosas que lo están influenciando. Eso lo puede llevar al fracaso. Ha llevado mucha gente al fracaso. Si usted no quiere ser golpeado, tiene que evitar sus malas influencias. No porque yo se lo estoy diciendo ni porque yo le quiero imponer algo. Es sencillamente por una razón, que usted no puede inventar la rueda, ya está inventada. Hay cosas que ya están predeterminadas. Mire, cuando uno está con un golpe de fracaso, nadie le ayuda. Cuando usted está, mire, yo le voy a decir esto, usted no se puede dejar influenciar eh, eh, por la gente. Mire que fulano tiene un gran carro. A mí qué me importa que fulano tenga un gran carro y yo no tengo. No me importa, yo me voy caminando. Pues. Es que yo no vivo de la gente. Que ahí van a ver al hermano caminando. Que me vean caminando, mano. Que me vean en la 29, que me vean en la 5. ¿Y qué me interesa? Pues si acaso uno vive de la gente, pues. Ya cuando yo ando tratando de tener un carro o algo para sentirme bien, ya estoy mal. Me están influenciando mal. Estoy siendo mal influenciado. Porque nosotros del único que tenemos que dejarnos influenciar y guiar es por el Señor. A Él, que sí tenemos que obedecerle. Pero usted ve la gente, fulano sacó una gran pantalla, ahí va el vecino a sacar la otra pantalla. Fulano tiene tal cosa, ahí va el otro a sacar la otra cosa. Porque piensan que son de menos. No. Eso es que usted se está dejando influenciar. Por eso le digo, usted tiene que ser usted y nadie más. Y la palabra del Señor, usted se va dejando guiar, va dejando guiar, va dejando guiar, se va dejando guiar. Mire, hermanos, que fíjese que ya se acaba todo esto. Sí, que se acabe, pero yo aquí estoy perseverando. Tarde o temprano, el tiempo nos dará la razón. Denle un fuerte aplauso, pues, al Señor. Cierre sus ojos esta mañana. Póngase en pie.